porque mi tono de voz creo que tiene, voy a tratar de que sea lo más bajo para poder terminar la lectura. Bueno, en realidad este trabajo, esta presentación va a intentar dar cuenta de los inicios de un trabajo que estaríamos iniciando en relación con el tema del debate político, pero en el ámbito, digamos, recortando el ámbito intelectual quizá, o intelectual académico. Tomando en cuenta que muchas veces ese discurso trasciende a través de los medios, se difunde a través de los medios y no queda, digamos, en el ámbito exclusivo de las universidades, de las aulas, etc., los centros de estudio. Bueno, en relación con el discurso político, Piaget ya señalaba en su texto fundacional los principales conceptos teóricos que permiten abordar su estudio. La cita es un poco extensa, pero me pareció interesante. Él dice, un discurso se pronuncia siempre a partir de condiciones de producción dadas. Por ejemplo, el diputado pertenece a un partido político que participa en el gobierno o en un partido de oposición. Es el portavoz de tal o cual grupo, de tal o cual interés. Está, pues, situado en el interior de una relación de fuerzas que existen entre los elementos antagonistas de un campo político dado. Lo que dice promete o denuncia no tiene el mismo valor según el lugar que ocupe. La misma declaración puede ser un arma terrible o una comedia ridícula según la posición del orador y lo que represente. En relación con lo que dice, un discurso puede ser un acto político directo o un gesto vacío para producir el cambio, lo cual es otra forma de acción política. La cita continúa, voy a pasar por alto porque creo que de todas maneras queda allí. La extensa cita permite advertir el desarrollo incipiente de conceptos teóricos que luego adquieren mayor precisión a través de los trabajos del propio Piaget y lo que se conoce como la Escuela Francesa de Análisis del Discurso. Conceptos como son, bueno, ideología que trasciende el análisis del discurso, interpelación, formación discursiva, interdiscurso, condiciones de producción y de recepción, etc., constituyen el marco teórico ineludible del estudio de los discursos fundamentalmente políticos, llevado adelante por la corriente francesa de análisis del discurso. Por consiguiente, existe la certeza de que el discurso no es meramente un objeto lingüístico y que no se lo puede entender a partir de la sola textualidad sin la consideración de una dimensión histórica. El desplazamiento del análisis del discurso de primera generación al de segunda generación aparece ligado a la atención prestada a la problemática de la enunciación. Frente a la concepción del lenguaje como un mero soporte para transmitir información, se lo ve como lo que permite construir y modificar las relaciones entre los interlocutores, sus enunciados y sus referentes. El hecho de que un enunciado suponga un enunciador, un destinatario, una relación con otras enunciaciones, que esté atravesado por lo implícito, no es una dimensión que viene a agregarse a una estructura lingüística ya constituida, sino algo que condiciona radicalmente la organización de la lengua. En lugar de considerar la enunciación como un acontecimiento único, un hecho de parol sociuriana, que desaparece frente al enunciado, objeto de la lingüística, se trata de distinguir los actos de enunciación singulares y el esquema general de la enunciación que pertenece al alarde, del mismo modo que las regularidades morfosintácticas. En relación con el discurso político, el concepto de multidestinación enunciativo propuesto por Verón, retomado más adelante por García Negroni, así como los componentes descriptivos, didáctico, pragmático e interpelativo del enunciado, se constituyen en criterios insoslayables a la hora de deslindar el campo discursivo. Ahora bien,
En el interior de un espacio discursivo, el análisis tiene por objeto no una formación discursiva, sino la interacción entre formaciones discursivas, entre formaciones discursivas. El enunciado de una formación discursiva puede leerse de dos maneras, como lo perteneciente a su propio discurso y como lo que lo separa de otros discursos. Esta interrelación recíproca entre dos o más formaciones discursivas comprende un proceso de traducción generalizado ligado a interincomprensión generalizada. De este modo, cuando una formación discursiva hace entrar su otro en su propio recinto, mediante una cita, por ejemplo, lo que hace es traducir el enunciado de ese otro e interpretarlo según sus propias categorías. La incomprensión que resulta habitualmente del malentendido se transforma en interincomprensión porque obedece a reglas, y esas reglas son las mismas que definen la identidad de las formaciones discursivas involucradas. En esto sigo a Menguenot, en su texto del 87. Este proceso de doble traducción permite adentrarse en el mecanismo polémico, ¿no? Las formaciones, señalamos, en un espacio discursivo, cada una de las formaciones discursivas traduce como negativas e inaceptables las unidades de sentido construidas por el otro. De alguna manera recién estábamos comentando este tema. Ya que por ese rechazo, cada una define su identidad. Una formación discursiva opone dos conjuntos de categorías semánticas, las que reivindican positivas y las que rechazan negativas. Lógicamente, ella presenta las unidades positivas del otro como las categorías negativas de su propio sistema. Sigo también a Menguenot. Mientras, por una parte, el nivel dialógico corresponde a la integración constitutiva y define las condiciones de posibilidad de una formación discursiva en el interior de un espacio discursivo, por la otra, el estudio del nivel polémico toma a su cargo el dialogismo mostrado, es decir, la interdiscursividad manifiesta. De acuerdo con Menguenot también, aunque lo que resulta rechazado en el universo semántico del otro en su totalidad, no obstante la lista de asuntos efectivamente debatidos resulta muy limitada si se la compara con la lista de debates posibles. Las controversias vuelven una y otra vez en general sobre determinados puntos, mientras que dejan en la sombra grandes zonas. Existen pues puntos claves de debate que resultan vías de acceso privilegiadas al dialogismo constitutivo. Así como en un discurso no es la palabra lo que importa, sino la manera como se la emplea, del mismo modo, un punto de debate no debe ser disociado del modo como se teje ese debate. Es decir, no se debe reducir el discurso a una doctrina, ya que es una polémica. Todas las dimensiones de la discursividad pueden estar implicadas. Durante los últimos años han surgido estudios como el de Menguenot y Amosí, entre otros, que consideran la polémica como constitutivo de la argumentación y el lenguaje. Así como el desacuerdo resulta un campo de interés para los estudios lingüísticos y discursivos. Bien, la acción argumentativa supone una sociedad democrática, o al menos una situación de discurso democrático. Por ello, tanto la tradición retórica como la pragmática suponen que el discurso se centra en la persuasión basada en razones. En estas citas del texto de Habermas se percibe justamente la idea del acuerdo, ¿sí? que se postula como la interacción comunicativa modélica, por decir así. En consecuencia, la cuestión del debate en términos de conflictividad implica una reorientación teórica de los estudios del discurso
Este interés por la dimensión polémica de los discursos políticos y mediáticos coincide con la situación de alta conflictividad política y social que tuvo lugar en Argentina a partir del denominado conflicto del campo, en los comienzos de la primera presidencia de Fernández de Kirchner. En ese momento se produjo una fuerte reacción del sector agropecuario, de la economía, ante la medida de política económica que incrementaba las retenciones a las exportaciones. Este conflicto sectorial se propagó rápidamente a otros segmentos de la sociedad argentina, no directamente afectados, que se solidarizaron con la protesta. Los medios de comunicación, liderados mayoritariamente por los grupos mediáticos, actuaron como correa de transmisión entre las protestas del sector agrario y la población, canalizando así su propia disconformidad ante la inminencia de una ley de servicios de comunicación audiovisual, conocida como Ley de Medios, que se gestaba desde 2004, con el objeto de limitar la concentración casi monopólica de las cadenas de radio y televisión. La aprobación y promulgación de la ley por el gobierno en 2009 actuó como detonante de una conflictividad que se extendió al conjunto social y se materializa en los discursos políticos y en el periodismo, ámbito donde apareció justamente el uso del lexema grieta para hacer referencia al carácter irreconciliable y dicotómico de los posicionamientos contrapuestos. Efectivamente tengo aquí la referencia a la nata, incluso... Estuvimos de acuerdo, hablamos. Sí, no, para que el panel fuera dialógico. Cohesivo y coherente. Claro. Que En no haya realidad, grieta. Aquí en 2015, al comienzo de este nuevo... No, está bien. Decía que siguió hablando la nata en 2015 y allí decía que va a ser difícil, lo dije la primera vez, que hablé de la grieta, va a ser difícil que la grieta pase en una semana o dos, ¿no? Él vaticina que se queda, como muy bien señaló. Sí. Julio. Se queda como dijo la vez anterior. Claro, claro. En este contexto, la aparición en la escena pública del grupo de intelectuales firmantes de la Carta Abierta 1, en medio de la crisis, constituye un acontecimiento relevante en la medida en que, según se advierte en el texto, se proponía modificar el estado de cosas vigentes. Para ello se presenta una descripción de la situación político-cultural, se realiza una explicación teórico-intelectual y se proponen objetivos y vías de acción, fundamentalmente discursivas, para la superación. La Carta 1 fue publicada en página 12 el 15 de mayo de 2008 y, según el mismo periódico, dice en la bajada, este documento fue presentado el martes en la librería Gandhi por una mesa conformada por Horacio Berbisky, Nicolás Casullo, Ricardo Foster, bueno, y nombra una serie de intelectuales, decanos de la universidad, etc. Y muchos más nombres, termina, que por limitaciones de espacio es imposible reproducir. La novedad que significaron en esos momentos de confrontación política e institucional tanto el texto como la constitución de lo que luego se llamaría espacio Carta Abierta no pasó inadvertida en los medios políticos e intelectuales que pronto sintieron la necesidad de expedirse en un sentido o en otro frente a la propuesta que allí se hacía. El texto, cuyo estudio parcial se presenta en este momento, adopta el título de Carta Abierta 1, en claro homenaje a la carta abierta de un escritor a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. La numeración de la carta
que ya aparece en el diario, constituye una promesa de continuidad en la producción de documentos semejantes, lo que efectivamente se viene cumpliendo desde entonces. Resulta complejo describir este texto y los que lo siguieron en un primer momento, inscribir, ¿no? Este texto y los que lo siguieron en una identidad discursiva neta. Si bien rápidamente surgieron voces políticas que lo atribuyeron a los intelectuales kirchneristas o intelectuales CAP, como prontamente se rotuló al extraño colectivo, sin embargo, el discurso kirchnerista propiamente dicho suele situarse en los discursos de los actores políticos. Como señala Horacio González, cito, el kirchnerismo no añora ni promueve textos. Nos referimos a su evidente desapego a la presencia de escritos fijados de antemano, subyacentes al acto de dar una palabra pública. Cierro la cita. El texto, pues, resulta a caballo, el texto de la carta, ¿no? A caballo entre el campo intelectual y el político, inscrito en tradiciones discursivas de diferente procedencia, pero que en términos generales se remontan a la elaboración intelectual del peronismo a lo largo de su historia reciente, por pensadores ubicados en los segmentos más progresistas de su espectro. Tal vez entonces debería postularse la pertenencia de este texto a esa formación discursiva específica dentro del interdiscurso político-intelectual conocida como pensamiento nacional. Se advierte un contrato de lectura acorde con las propiedades del texto publicado luego de haber sido pronunciado en público y que reenvía a una enunciación por la que el enunciador y el enunciatario comparten biografías económicas, sociales, culturales y militares. Tomado del párrafo 4 de la carta. No voy a leer la carta completa porque es bastante extensa para este momento, pero sí voy a presentar algunos fragmentos también con cierto detalle. Desde esta perspectiva, la carta aparece bajo la forma del documento interno de una agrupación político-social destinado a sus militantes. Esta tensión entre el carácter interno que se le puede atribuir a la carta y su difusión como abierta, no dejó de alarmar por las evocaciones de otros momentos políticos confrontativos que seguramente producía. Desde el punto de vista enunciativo, toda carta supone un enunciador y un enunciatario explícito, incluso si se trata de una carta pública, como la que Rodolfo Bosch dirigió a la Junta Militar a título de escritor. El carácter de abierta implica la direccionalidad del texto a otros destinatarios previstos, el auditorio o la audiencia, en términos de Quebrato Regioni. En un primer momento, el texto de la Carta Abierta 1 constituye como enunciador un nosotros inclusivo que parece abarcar a los argentinos, de los cuales el locutor se presenta como portavoz. Cito, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación. Párrafo 1, oración 1. Comienza diciendo. De ese inicial nosotros se recorta más adelante un colectivo que describe como, comillas, integrantes de los mundos políticos e intelectuales preocupados por la suerte de la democracia. Párrafo 3, oración 1. En otro pasaje, el locutor vuelve a caracterizarse por la necesidad de, aquí tendríamos, tomar conciencia de nuestro lugar en esta contienda desde las ciencias, la política, el arte, la información, la literatura, la acción social, los derechos humanos, los problemas de género, oponiendo a los poderes de la dominación la pluralidad de un espacio político intelectual lúcido
en sus argumentos democráticos. Corresponde al párrafo 8, este fragmento. Ahora, en los otros, incluye al locutor y al alocutario, a quien interpela la carta para integrar un espacio político intelectual. En este sentido, el documento se presenta como fundacional de una agrupación política con características propias, por la pertenencia de sus integrantes, locutor y alocutario, al campo intelectual. En otros momentos, particularmente en la parte más propositiva del texto, aparece el uso de un nosotros que remite exclusivamente al colectivo que habría producido el documento. Tenemos a continuación. Teniendo en cuenta esta escena de nuestra actualidad, nuestro propósito es aportar a una fuerte intervención política donde el campo intelectual, informativo, científico, artístico y político juegue un rol de decisiva importancia en el sentido de una democratización, profundización y renovación del campo de los grandes debates públicos. En suma, el uso de las personas del dispositivo enunciativo da lugar a un texto en el que las superposiciones de la figura del locutor, del alocutario y del no alocutario previsto permiten una apelación amplia a los posibles lectores que pudieran sentirse interpelados por la propuesta. Esta tabla intenta resumir el panorama de los tres nosotros que acabamos de mencionar. Ahora bien, desde el punto de vista argumentativo, si se acepta que el discurso político conlleva la noción de enfrentamiento entre diferentes enunciadores, este componente polémico hace surgir la figura de un oponente. En su teorización del discurso político, Perón postuló la destinación múltiple de este tipo de discurso a través de las figuras del prodestinatario, contradestinatario y paradestinatario. Luego retomado por Negroni Soppi y nuevamente por Negroni en 2016. Por su parte, Plantin propone una distinción de actantes argumentativos, el proponente, el oponente y el tercero, que resulta interesante aplicar en este caso. Los actores de una comunicación argumentativa pueden ocupar distintos papeles actanciales y un mismo actante puede ser desempeñado por diversos actores del discurso, de modo tal que no hay un reparto único fijado de una vez para siempre en un mismo texto. En el texto que nos ocupa, la confrontación es un objeto discursivo central que se construye en distintos momentos del texto y permite la aparición del oponente, que cubre tanto la esfera de la acción política como la acción discursiva. El lexema confrontar aparece en sintagmas nominales y verbales que expanden su estructura semántica según la visión que el discurso despliega. Voy a tomar uno de los casos. Como en otras circunstancias, dice este párrafo, casi el primer párrafo, diría, como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía. Así comienza el texto, y creo que el subrayado es mío. De alguna manera creo que allí diseña, presenta, digamos, los actantes, ¿no? Sintéticamente. Luego se despliega esto en otros segmentos que van detallando. En el siguiente, por ejemplo, vamos a ver que señala
no ya entendido la política de la que se trataría desde las lógicas de la pura gestión y los saberes tecnocráticos al servicio del mercado, sino como escenario de debate de ideas y de la confrontación entre modelos distintos de país. En la actual confrontación alrededor de la política de retenciones jugaron y juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación más concentrados, tanto audiovisuales como gráficos. Continúan las referencias a la confrontación. Voy a pasar por alto, entonces, la lectura de estos pasajes. Los subrayados intentan mostrar quiénes son señalados como oponentes, de alguna manera, o participantes en la disputa. Este esquema permitiría observar, si se puede ver completamente, que hay una distribución de objetos y participantes en cuanto a la confrontación. El objeto de confrontación estaría dado por modelos distintos de país, las narraciones acerca de las historias latinoamericanas, alternativas emancipatorias de los lenguajes. Hay un participante que arbitrariamente denominó 1, que sería el que va a tomar el lugar del oponente. Los sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes, los medios masivos de comunicación más concentrados, los medios en manos de los grupos de mercado más concentrados, la retórica de los medios de comunicación y la derecha ideológica de mercado, los poderes conservadores y reactivos que resisten todo cambio real, una lógica neoliberal hegemónica en los años 90. La lista de caracterizaciones de este participante, que va a ocupar el lugar de oponente, es extensa. En cuanto al que arbitrariamente he denominado 2, sería el que se ubica en el otro lado de la confrontación. En principio es un gobierno democrático que intenta determinadas reformas. También nosotros, en sus distintas apariciones, y en algún momento también el Estado, cuando menciona la procedencia del debate, la pertinencia del debate. La confrontación, entonces, es fundamentalmente discursiva, situada en el campo político. La distribución de los actores en el esquema semántico de confrontar permite identificar a la vez el papel actancial del oponente al que se le atribuye, de oponente que se le atribuye a los sectores dominantes y a los poderes conservadores por una parte y a los medios de comunicación por el otro. Siendo que se trata de una confrontación fundamentalmente discursiva, los medios y su retórica o su lógica son identificados a la vez como portavoces y agentes. La presencia del oponente en el discurso implica la exclusión del contrato comunicativo y como tal es mencionado en tercera persona, o mejor, la no persona, según Benveniste. En este caso, el oponente puede ser asimilado al contradestinatario propuesto por él. De los distintos actores designados por nosotros, en la tabla anterior, el que aparece como nosotros y que correspondería al locutor adopta el papel actancial de proponente. El tercero, el blanco de la argumentación, el target de los publicistas, es en este caso el nosotros sub 2, ya que no hay en el texto el ustedes explícito, de modo que en este nosotros 2 se incluye al proponente y al tercero, en la medida en que, como se vio, hay un grupo intelectual fundador comprometido que interpela a otros intelectuales a sumarse a una causa. Por otra parte, el participante 2 de la confrontación,
que se menciona como un gobierno democrático es colocado por el discurso en el papel, actancial del tercero o también para destinatario. Hacia el final del texto, la apelación al gobierno democrático se hace explícita, particularmente en lo que se refiere a la falta de diálogo. Bien, voy a pasar por alto las referencias a esta apelación al gobierno que se hace a continuación. Y voy directamente al reparto de papeles argumentativos que resulta del texto. Tendríamos en definitiva, por un lado, un proponente, estos intelectuales, firmantes, un oponente, el poder económico y los medios concentrados, y un tercero, al que va dirigido también apelativamente, que sería otros intelectuales y el propio gobierno. El léxico del enfrentamiento entre sectores sociales no se limita al uso del lexema confrontar. Otros términos pertenecientes al mismo campo léxico usados en el texto son mencionados: conflicto, debate, ruptura, batalla, contienda. Interesa en particular el término batalla cultural, porque creo que se relaciona con lo que recién se ha debatido. En el párrafo que se ve a continuación, se señala que, particularmente en la segunda parte, la necesidad de tomar conciencia de nuestro lugar en esta contienda. En el final del primer párrafo se plantea allí, disculpen, la existencia de la importancia de librar, dice, en sentido plenamente político en su amplitud, una batalla cultural al respecto. El fragmento se inicia con un señalamiento deóntico que apunta a tomar conciencia y a librar una batalla cultural por la hegemonía contra los medios de comunicación y el periodismo dominante, por parte del colectivo intelectual parapetado en el conocimiento, el arte y la política. Aunque se trata de una metáfora evidente, la expresión fue recibida con escándalo por parte de los contendientes, lo que dio lugar posteriormente a la difusión de la idea como grieta social por parte del periodismo. Esta derivación del sintagma batalla cultural va a permitir que el discurso de los medios y de otros intelectuales enfrentados al grupo pueda atribuir a los que denominan intelectuales K su responsabilidad como causantes o promotores del conflicto, es decir, de la grieta. Finalmente se constituirá en un argumento fuerte en la controversia sobre la legitimidad del discurso del gobierno. Otro pasaje del texto que dio lugar a un fuerte cuestionamiento es el que contiene el sintagma clima destituyente. En este caso, sobre todo se advierte al comienzo del segundo párrafo. En el segundo párrafo citado, la expresión clima destituyente es incluida en las formas del golpismo. A continuación, la negación polémica desestima una interpretación literal de este último término con fuerte carga histórico-política, cultural y emotiva en la comunidad. El conector contraargumentativo que sigue permite reorientar la afirmación inicial ubicándola en el terreno de los discursos escuchados como generadores del clima aludido. El argumento que sostiene la primera aserción se apoya, pues, en los indicios. Los modalizadores epistémicos, quizá, y no hay duda, repartidos entre los dos enunciados contrapuestos, producen efecto de sentido de debilitamiento de la negación del golpismo clásico y refuerzo de un intento discursivo desestabilizador.
Además de la indignación que produjo en algunos comunicadores ser tratados de golpistas a través de un eufemismo, expresión, bueno, que fue rechazada enfáticamente, en realidad luego se va a poner en discusión. Y esta discusión va a estar a cargo en un primer momento, o una de las primeras que va a hacer una objeción a la expresión, será justamente Beatriz Arlo, quien en la cita que vemos proyectada, plantea que en definitiva esa conspiración destituyente no tiene otro causante que el propio gobierno del momento, ¿no? Bueno, este análisis en definitiva seguirá su rumbo o presenta la intención de abarcar otros textos de este dispositivo para ir viendo justamente cómo se intervinculan estas elaboraciones culturales e intelectuales y se difunden a través de los medios, y de esta manera luego comienza esa circulación o esa divulgación, digamos, en el ámbito más amplio de la comunidad. Bueno, disculpen la voz y la ronquera. Muchas gracias.